Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad. Para nosotros es un privilegio estar nueva vez en Radio Amanecer en Estudio, estudiando, como saben, la lección de escuela sabática para este trimestre que lleva por título Temas del Evangelio de Juan. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno saber que tantas personas cada día se unen al estudio sistemático de la palabra de Dios en este trimestre, como ya mencioné, estudiando el Evangelio de Juan. Y está también con nosotros el pastor Roberto Matos. Pastor Matos, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Dios te bendiga más. Estamos contentos una vez más y contar con la sintonía de los amigos y hermanos que una vez más están en conexión con esta programación para juntos estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Bueno, quiero invitar a cada oyente ahí donde se encuentra para que por favor, si pueden, cierren sus ojos y juntos hablemos con el Señor para iniciar nuestro estudio de hoy. Querido Padre, gracias te damos por la bendición de estar conectado contigo en esta hora. Gracias por tu cuidado, gracias por el regalo de tu palabra. En esta hora queremos encomendarnos a ti, queremos de tu dirección, queremos de tu iluminación a la hora de estudiar tu santa palabra. Dirige a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Pastor Matos, una nueva semana que el Señor nos regala bajo su cuidado, y qué bueno estar acá precisamente para iniciar el estudio de esta semana que lleva por título La historia de fondo, el prólogo. El texto que tenemos para memorizar, de seguro estoy que muchos ya lo conocen, se lo saben de memoria y podrán repetirlo juntamente conmigo en este momento. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Bueno, la pusieron fácil, yo me la sé también, así que ese también está anotado, imagino que muchos amigos ya también lo conocen y aquellos que no, es simplemente una línea bien cortito para poder memorizarlo. El texto es: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Qué interesante que 3 semanas después, Pastor Matos, es que vamos al prólogo. O sea, yo como que esperaba que a la hora de iniciar el estudio empezaríamos por Juan capítulo 1. Por cierto, en la guía de estudio inverso que hacemos los jueves, empezamos con Juan 1, pero aquí empezamos con otras cosas y no con Juan 1. Qué interesante la forma como se presenta. Ahora, usted notará, querido oyente, que cuando iniciamos el estudio del Evangelio de Juan, entonces iniciamos hablando de la razón de ser de su Evangelio en la última parte, en el último capítulo del libro, presentando por qué Juan estaba escribiendo esta carta. No es menos cierto que en el capítulo 1 también se nos da una visual de lo que Juan va a abarcar en todo el capítulo, en todo el libro, pero pudimos ver en semanas anteriores cómo termina y cómo se enfoca todo este evangelio de Juan. Juan comienza su evangelio hablándonos del prólogo. A diferencia, como tú mencionabas, pastor, Juan, el autor de la guía, nos habla primeramente del propósito de su libro, de su evangelio, que es para que las personas, viendo las obras de Jesús, creyeran en él como el Cristo y a la vez lo aceptaran en su vida como su Señor y Salvador. Pero todo eso que Jesús hizo, que vimos en la primera lección y en la segunda, esos 7 milagros o 7 señales que hemos visto en el Evangelio de Juan, nos indican o nos ayudan a entender que en la persona que estaba entre los hombres haciendo esas maravillas, esos milagros, había algo más en él de lo que la gente podía percibir. No era simplemente un profeta, no era simplemente un sacerdote, un hombre que estaba allí enviado por Dios para hacer o predicar un mensaje. En este ser llamado Jesús, que estaba entre los hombres, estaba la misma esencia de la divinidad. Y es por eso que la guía de estudio en esta lección nos presenta el trasfondo
de lo que vimos la semana pasada, porque en ese ser estaba toda la divinidad de la persona de Dios, y Él era el que estaba obrando en la vida de aquellos que fueron recipientes de los milagros y las señales que Él presenta en su evangelio. Es interesante mirar entonces esta parte que hemos de estudiar durante esta semana, mirando entonces el trasfondo de la persona de Jesús, y comienza hablándonos del verbo, el logo, que existía desde el principio. Bueno, es interesante ver cómo Juan de forma muy categórica presenta los elementos propios de la divinidad de Jesucristo. No es una criatura. En la forma que se introduce, que lo veremos durante la semana, el concepto del logos, por ejemplo, el verbo que vemos allí, y el tema de la divinidad propia de Jesús, que se enmarca muy bien en la palabra. Permítame, por ejemplo, a mí me gustaría que si tienen allí lápiz y papel, pudiéramos ver algunos textos así rápidos, donde se presenta a nuestro Salvador como el Dios que es, un Dios que claramente la Biblia lo narra y lo presenta en sus características, en las cosas que hace, en la forma que es adorado. Todo esto denota a nuestro Salvador como el Dios que es, repito. Hay textos muy puntuales donde Cristo es llamado Dios. Por ejemplo, lo vemos ahí en Juan capítulo 1 al 3, un texto muy claro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Durante la semana, obviamente, nos explayaremos más en esto, pero usted nota que Cristo es Dios. O sea, no es una imagen, no es una apariencia, no es simplemente un concepto. Estamos hablando de Dios hecho carne, el concepto de encarnación que también vemos en el Evangelio de Juan. Usted va a notar, por ejemplo, declaraciones muy explícitas de la preexistencia de Jesús en textos como Juan 17:5, donde se habla claramente, y será un texto que estudiaremos también en la semana, donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Presenta Juan 17:5, hablando de su preexistencia, o sea, cómo Cristo existía antes de encarnarse. Juan 8:58 también de la misma forma. Jesús dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 1:30 dice: y este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y Juan el Bautista era mayor que Jesús. Y Juan el Bautista, cuando viene Jesús, dice que él era mayor que él. O sea, denotando un concepto de preexistencia. Y en Juan 1:14 también dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos textos apuntan a un concepto de una preexistencia en Jesús. También lo hace 2 Corintios 8:9, lo hace Filipenses 2:6, lo hace Colosenses 1:16 y 17, y lo hace Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos estos textos hablan acerca de la preexistencia de Jesús. O sea, Cristo no llega a existir cuando se encarna al inicio de los evangelios. No, Cristo existía desde siempre, porque es Dios. O sea, su existencia siempre ha estado ahí con claridad en todo el derrotero bíblico. Entonces, Juan precisamente viene a presentarnos ese verbo que se hace carne y que habita entre nosotros. Así es, pastor. Estos textos que tienen que ver con el prólogo del Evangelio, que van desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el verso 18, el interés que Juan tiene es presentar esa relación que hay entre Jesús como hombre, como hijo, con su Padre. Pero lo que Juan nos está presentando es que esa relación no está basada simplemente a la encarnación, a cuando Jesús nació. Hay una relación, hay una existencia en Jesús que estaba con el Padre desde antes de su existencia en este mundo. Él es más allá de lo que Juan presenta en su evangelio. Él tiene una existencia eterna. Y es allí donde Juan realmente quiere que nosotros podamos ver lo que él está presentando aquí en su prólogo, en su evangelio. Ese verbo estaba con el Padre desde el principio. Él era la vida y la luz de los hombres, y se manifestó y dio testimonio. Y dice Juan que lo vimos y nosotros palpamos eso, como lo presenta él en su primera epístola, en su primera carta que él escribe más adelante. Es interesante entonces que podamos entender
esa relación que Juan quiere que nosotros podamos ver que existía entre Jesús y su Padre antes de él venir a la tierra, antes de él venir a la existencia. Es por eso que él presenta, que él da testimonio de eso. Esa palabra es importante subrayarla en el Evangelio de Juan. Juan está dando testimonio de lo que él vio, de lo que él oyó, de lo que él palpó, de la persona de Jesús. Lo que Juan vio no fue simplemente un hombre, no fue simplemente un profeta, una persona enviada de Dios, sino que lo que Juan vio fue a la misma persona de Dios en Cristo. Juan pudo palpar eso y es eso lo que él está transmitiendo. Y quiere que sus oyentes puedan también entender eso para que también lo puedan transmitir. Porque el que no cree, el que no acepta que Jesús realmente vino en carne, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, este no tendrá vida, no tiene vida. Y es lo que Juan realmente nos quiere presentar a nosotros en este importante evangelio y lo que tiene que ver con el prólogo en estos primeros versículos. Bueno, interesante, Pastor Mato, lo que dices ahí en la parte final, donde habla de esa confrontación, diría yo, que Juan presenta entre los que creen y los que no creen. O sea, es un tema muy desarrollado en el evangelio, el concepto de creer, que veremos que se usa unas 98 veces en todo el evangelio de Juan, de unas 300 y tantas que se presentan en toda la Biblia. O sea, Juan es muy enfático en el concepto de creer. Ahora, a mí me gustaría invitar a cada oyente que está ahí con nosotros, porque uno se emociona acá hablando cuando iniciamos, y me gustaría que leyéramos lo que será el tema de estudio durante la semana y que ya estemos familiarizados con los textos que estaremos viendo durante toda esta semana. Vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versos 1 al 18, y yo quiero que leamos estos versos. Son cortos los versículos, así que lo podemos hacer bien rápido y de esa forma estar en el contexto de la forma que Juan escribe su prólogo, el inicio de este maravilloso y único evangelio que encontramos en la Biblia. Dice Juan 1, 1 al 18, Pastor Mato, usted me ayuda por favor en los últimos versos. Dice el texto sagrado: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es interesante ver cómo toda esta sección de Juan capítulo 1 se pueden dividir como en 3 estrofas. Por cierto, si usted denota en la Biblia que probablemente usted tiene, gran parte de Juan capítulo 1 está escrito en verso, como si fuera un canto, como si fuera un poema. Hay pequeñas secciones, como en la parte donde se habla de Juan el Bautista, donde viene en prosa, pero lo demás viene en verso. Era un canto, era un poema que Juan está escribiendo, que muy bien se puede seccionar en tres partes: los versos 1 al 8, los versículos del 9 al 13
y los versículos del 14 al 18. 3 secciones, cada una con un eje muy importante en la manera que el autor viene a presentarlo. Una primera sección presentando cómo Jesucristo es el Logos de Dios o el Verbo de Dios, el Creador. Luego viene como ese interludio, diría yo, esa sección importante donde Juan da testimonio de la luz acerca de Jesucristo en esa segunda parte, versículos 9 hasta el 13. Y luego viene la última parte de la estrofa, que son los versículos del 14 hasta el 18, donde se presenta el tema de la encarnación de Jesucristo, cómo el Verbo se hace carne, cómo habita entre nosotros, cómo tabernaculiza, por usar una expresión, o se tiende como una especie de tienda o santuario, tabernáculo entre nosotros, hablando de Jesucristo. Y todas esas secciones las vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Repito, un capítulo inmensamente rico, donde se abordan temas de vital importancia. Durante la semana estaremos viendo algunos aspectos filosóficos de filósofos de antaño que de repente quisieran en algunas mentes nublar lo que Juan quiere presentar aquí. Pero para nada Juan se está ciñendo a una interpretación de filósofos. Quiero que sepan que la Biblia es su propio intérprete. Si bien es cierto que cuando vamos a la Biblia es importante que entendamos el contexto histórico de las cosas, no es menos cierto que la Biblia está supeditada a un concepto filosófico de una época. O sea, Juan no era un filósofo que viene a tomar las ideas de su tiempo para aplicarlas a Jesús. Si bien es cierto que puede tomar el término que se usaba en ese entonces, no es menos cierto que él le da un contexto completamente diferente, de una interpretación completamente distinta, enfocándose en Jesucristo, no como una emanación del Padre, sino como el mismo Dios encarnado, diferente al Padre en cuanto a persona. Interesante, pastor. Juan nos está presentando aquí conceptos muy claros, pero a la vez profundos, acerca de la persona de Jesús, cómo Dios se hizo hombre. Juan lo que quiere que entendamos nosotros como oyentes y como continuadores del Evangelio y la proclamación de este, que podamos también enfatizar que ese Jesús que existió no era simplemente un hombre, sino que era Dios completamente encarnado. Juan nos está presentando también que en Jesús no hay una tradición original como la entendían, como acaba de mencionar el pastor David, los filósofos en la antigüedad, en aquellos tiempos, los estoicos. En su prólogo, Juan quiere realmente hacernos entender que en él habitaba toda la plenitud de la divinidad. Por eso en el verso 18 que leímos, dice que a Dios nadie lo vio jamás. Es el unigénito, el que está en el seno del Padre, es él quien le ha dado a conocer. Es por eso que cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús le dice, hace tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Porque para que Felipe entendiera, Jesús le está dando a entender que Él es la personificación, que Él vino realmente a mostrar al Padre para que nosotros a través de Jesús podamos conocerlo y aceptarlo y cumplir su santa y divina voluntad. Ese principio que Juan presenta aquí en su evangelio tiene que ver con esa revelación original que no hay antes de Él. Juan está diciendo que Jesús está desde antes de lo que Él presenta allí en su evangelio, y esa existencia que Jesús tiene es una existencia, como ya hemos dicho, que es eterna, porque existía y existe desde el principio y hasta la eternidad. Bueno, gloria a Dios por saber que hay tanto que podemos extraer de este capítulo, y durante la semana nos vamos a gozar en esto. Yo quiero, pastor, solamente leer un pensamiento de Elena de White, donde ella escribe, hablando acerca de la persona de Jesús. Ella escribió en el libro Maranata, El Señor Viene, en la página 311, una serie de citas, pero en particular esta línea dice: mientras llevaba la naturaleza humana, Cristo dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad se aferraba a la divinidad de Dios, y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. Qué interesante que Cristo, siendo Dios, se aferró al Padre para vencer.
nosotros como humanos, que no somos divinos como Jesús, no somos igual a Jesús, ni lo seremos nunca, podemos aferrarnos al Padre y también podemos vencer en el nombre del Señor, sabiendo que ese poder que Cristo tenía a la disposición en oración, también lo tenemos cada uno de nosotros en este tiempo. Bueno, pastor, rápidamente vemos la semana que estudiaremos. El domingo estaremos viendo en el principio el Logos divino. Muy interesante lección que estaremos viendo. Ya quiero que llegue mañana para que iniciemos. El lunes 14 estaremos estudiando la palabra hecha carne, ese misterio encarnado que el apóstol Pablo también nos presenta y nos dice que grande es el misterio, cómo Dios se hizo carne, cómo Dios habitó entre nosotros. Bueno, en la lección del martes, oír o no oír la palabra. Y aquí entramos al concepto de la luz. Estaremos viendo algunos razonamientos sobre los injertos que se presentan en el Evangelio de Romanos. Estaremos viendo aquí, bueno, no quiero adelantarme, pero es una lección muy interesante la del martes 15. El miércoles 16 estaremos viendo temas que reaparecen, creer o no creer. Cuando hablamos de reaparecer es porque Juan nos está presentando en su evangelio que hay que creer. Cuando en el versículo 9, 10 y 11 del capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron, les dio el derecho. Ahora Juan está retomando esos temas de creer y no creer en otros tópicos y en otros capítulos de su mismo evangelio. Y lo estaremos viendo eso también. Es así, pastor, porque se repite mucho el concepto de creer en Juan, como ya hemos dicho varias veces. Así que será un tema muy común durante todo el trimestre. Además, otro tema que reaparece es el tema de la gloria, que será ya el estudio del día jueves, donde estaremos viendo la parte de la gloria. ¿Qué entendía Juan por la gloria? Que es algo muy contradictorio de alguna manera para muchas mentes en la forma en que Juan presenta la glorificación del Hijo de Dios. Bueno, esos serán los temas que veremos, ¿sí, pastor? De manera que estaremos mirando durante la lección de esta semana la historia de fondo, el prólogo y el verso de memoria que estaremos aprendiéndonos, si no se lo ha aprendido, que ya el pastor David acaba de decir que lo anotemos a él, porque ya él se lo sabe. Sí, señor, sí, señor. Yo voy a ver si él se lo sabe. Dígamelo, pastor David. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Muy bien, te felicito. Y si este es el primer día de la lección y ya te lo sabes, ya lo tengo anotado que en el transcurso de la misma será todavía de más facilidad para ti y para aquellos que también nos escuchan. Queremos invitarles para que cerremos el estudio de hoy teniendo una palabra de oración. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra, gracias por venir a esta tierra y darte en favor de cada ser humano. Que tu santa presencia nos siga acompañando y conduciendo en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.